Estequiometría. Cálculo de volúmenes de gases. Grupo uranio 235, formado por Abdiel Ríos, Antonio Hernández, Ariel Flores, Carlos Suárez, Daniel Morales, Eiris González y Marco Gamboa. La caliza reacciona con ácido clorhídrico para producir cloruro de calcio acuoso y gas dióxido de carbono. ¿Cuántos litros de dióxido de carbono se producen a 752 milímetros de mercurio y 24 Celsius a partir de una muestra de 25 gramos de caliza? Como podemos ver, aquí tenemos la reacción de la ecuación. Antes de empezar, reunimos todos los datos del problema, en los cuales son la presión es igual a 752 milímetros de mercurio, pero si en tal caso el problema nos hubiese pedido transformarlo en ATM, hubiese sido 0.989. Luego tenemos la temperatura, la cual es 24 Celsius, pero necesitamos transformarlo en Kelvin, que son igual a 297 Kelvin. Luego ponemos la masa de la caliza que nos dio el problema, que son 25 gramos, y nuestra constante R, que es 62.4. Luego de esto buscamos el número real de moléculas, los cuales son masa por masa molar. Ponemos cuánto nos dio la caliza del problema, que fue 25 gramos, y ponemos cuánto nos dio la masa molar, que es 100 gramos sobre mol. Luego lo multiplicamos por un mol de caliza, que podemos ver que un mol de caliza es igual a 100 gramos de mol, pero también es equivalente a un mol de dióxido de carbono. Por lo tanto, nos dio en número real de moléculas 0.25 mol de dióxido de carbono. Luego de esto calculamos el valor, el volumen de ese dióxido de carbono, aplicando la ley de los gases ideales, que es volumen es igual a número real de moléculas por R, que es constante, por temperatura sobre la presión. Esto nos da 0.25 mol, que fue nuestro dato que nos dio N, por 62.4, que es la constante R, por 297 Kelvin, que fue lo que nos dio al sumar la temperatura y transformarla a Kelvin. Y la presión que teníamos, que fue en milímetros de mercurio, que es 752, dándonos así 6.156. Cancelamos todo lo que se parece en las unidades mol por mol, Kelvin por Kelvin y milímetros de mercurio, dándonos así litros de dióxido de carbono. Por lo tanto, ya respondimos a la pregunta, ¿cuántos litros de dióxido de carbono se producen? Nos da 6.156 litros. Calcular el volumen en litros de hidrógeno necesarios para producir 82 moles de amoníaco a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión. Nuestros datos conocidos son la presión, una atmósfera, la temperatura 20 grados Celsius y moles de amoníaco 0,82. Suponiendo que el nitrógeno es el reactivo limitante, entonces la cantidad de hidrógeno determina cuánto se produce de amoníaco. Nos dicen que si se producen 0,82, ¿cuántos litros de hidrógeno se necesitan? Como primer paso necesitamos los moles de hidrógeno necesarios para producir 0,82 de amoníaco y al tener la ecuación química ya balanceada procedemos a los cálculos. 0,82 moles de amoníaco por 3 moles de hidrógeno entre 2 moles de amoníaco. Esto nos da como resultado 1,23 moles de hidrógeno. Ya conociendo los moles de hidrógeno, somos capaces de determinar los litros de hidrógeno. Tomando como gas ideal, sabemos que PV es igual a nRT. Esta ecuación despejada, obtenemos el volumen. Los cálculos serían los moles de hidrógeno 1,23 por la constante 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin por la temperatura en Kelvin. Serían los 20 grados Celsius más 293.
Kelvin. Todo esto sobre la presión una atmósfera. Nos daría como resultado que 29,55 litros de hidrógeno son necesarios para producir 82 moles de amoníaco. Buenos días, profesor y compañeros. Voy a presentarles un problema sobre estequiometría de gases. El problema dice así: calcule el volumen de hidrógeno gas que se produce en condiciones normales cuando reaccionan 12 gramos de sodio con agua. En la reacción también se produce hidróxido de sodio. Para empezar a resolver el problema, primero debemos escribir la reacción, que sería el sodio más el agua. Esto va a producir lo que es el hidrógeno y el hidróxido de sodio. Pero se puede observar que esta reacción hay que balancearla. Entonces aquí ya balanceamos la reacción y tenemos dos sodios, cuatro hidrógenos, dos oxígenos, y de este lado tenemos cuatro hidrógenos, dos sodios y dos oxígenos. Y ya aquí se puede comprobar que la reacción ya está balanceada. Entonces, cuando trabajamos en condiciones normales, los cálculos se simplifican mucho, ya que un mol es igual a 22,4 litros y con un factor más se calcula el volumen. Entonces ahora vamos a proceder a realizar los cálculos estequiométricos. Primero partimos de los 12 gramos de sodio y entonces tenemos que la masa atómica es 22,99 gramos de sodio, equivale a un mol de sodio. Entonces 2 moles de sodio equivalen a un mol de hidrógeno. Y como estamos en condiciones normales, un mol de hidrógeno equivale a 22,4 litros de hidrógeno. Entonces ya realizamos los cálculos estequiométricos, eliminamos las unidades y nos queda 5,84 litros de hidrógeno. Entonces ya respondiendo a la pregunta, el problema, el volumen del hidrógeno es de 5,84 litros de hidrógeno. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniel Morales. Vamos a ver un problema de estequiometría de los gases. Vamos a leer el siguiente enunciado. Calcula el volumen del nitrógeno, genera a 80 grados Celsius y a 823 milímetros de mercurio por la descomposición de 60 gramos de ácido de sodio. Vamos a ver la ecuación si ya está balanceada y fácilmente se puede observar que sí ya está balanceada. Ahora vamos a calcular la razón molar del nitrógeno y del ácido de sodio, que el nitrógeno va a ser el denominador y la ácido de sodio va a ser el numerador. Acá tenemos que 3 moles de nitrógeno producen 2 moles de ácido de sodio. Vamos a convertir los 60 gramos de ácido de sodio multiplicando el peso atómico del nitrógeno por 3 y sumándole el peso atómico del sodio, que nos da como resultado que un mol de ácido de sodio pesa 65 gramos de ácido de sodio. Y haciendo las adecuadas cancelaciones, eso va a dar como resultado a 0,92 moles de ácido de sodio. Ya tenemos el ácido de sodio en moles. Ahora vamos a buscar la razón molar de 0,92 moles de ácido de sodio multiplicando por 3 de nitrógeno entre 2 moles. Hay que hacer las siguientes cancelaciones de unidades de ácido de sodio y 2 moles de ácido de sodio se cancelan, los moles se cancelan y eso va a quedar como resultado de 3 moles de nitrógeno y eso da como resultado 1,38 moles de nitrógeno. Ya tenemos los resultados estequiométricos de los cálculos estequiométricos. Ahora hay que terminar buscando una ecuación que tenga la presión, que tenga los moles y que tenga la temperatura. Y esa va a ser la ley general de los gases, que dice
que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. Hay que pasar la presión a dividir y eso va a dar como resultado que el volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura entre la presión. Ya tenemos la ecuación que vamos a utilizar. Ahora vamos a convertir los 80 grados Celsius a Kelvin. ¿Por qué es necesario hacerlo? Sí, hay que hacerlo. 80 más 273 Kelvin, eso es igual a 350 Kelvin. Ahora vamos a calcular la presión. Hay que tomar en cuenta que 823 milímetros de mercurio, que eso equivale a que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, y ahora para pasarlo tenemos que hacer las siguientes cancelaciones. Eso da como resultado a 1,082 atmósferas, que era lo que necesitamos calcular. Ahora vamos a calcular, ya para terminar, el volumen, que era lo que necesitábamos y nos pedía al inicio. Vamos a calcular los 1,38 moles de nitrógeno que aquí tenemos, que ya resolvimos, y vamos a multiplicar por la constante, que es 0,082, por la atmósfera, por los litros, por los Kelvin y por los mol, por 353 Kelvin entre 1,082 atmósfera, y vamos a hacer ahora las cancelaciones adecuadas. Vamos a cancelar los moles, luego vamos a cancelar las atmósferas y por último vamos a cancelar los Kelvin. Ya terminado de cancelar, nos va a quedar los litros, que es el volumen, y eso va a dar como resultado a 36,9 litros de nitrógeno. Y ya con este resultado terminamos el problema. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.